Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, perdón, son las 4:18 hora de Bogotá, es decir, 5:18 hora de Nueva York. Hace aproximadamente 1 hora y 18 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y, como es costumbre, desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker Aleo Trade vamos a grabar nuestra sesión de cierre semanal. Mi nombre es Johan León, analista de mercado. Recordemos rápidamente que el objetivo de esta sesión es vigilar qué fue lo que pasó a lo largo de esta semana en los diferentes mercados financieros y tener en cuenta ciertos puntos a nivel macroeconómico. Primero, en materia de renta variable, vimos movimientos correctivos, sobre todo muy enfocados en Estados Unidos. Como podemos ver, tuvimos grandes pérdidas para el Nasdaq, a pesar de que en las últimas sesiones de estos 2 últimos días vimos un movimiento muy alcista. En general, el movimiento fue bajista para los mercados de renta variable en Estados Unidos. Si nos vamos al resto de América Latina, la volatilidad fue muy alta y Brasil fue la única bolsa importante que tuvo un movimiento positivo. En Asia tuvimos un movimiento mixto, mientras que el China Composite se aprecia casi un 4%. El japonés y el australiano tuvieron un movimiento correctivo muy ligero, pero en general la tensión fue negativa, aunque hay que poner la tensión, el movimiento fue mixto en Asia. Hay que ponerle, digamos que un punto positivo para el China Composite y el Hong Kong Composite, que se apreciaron bastante bien. En Europa la rentabilidad fue positiva, los movimientos en general fueron positivos, pero no son extravagantemente positivos. En general también hay que llamar la atención de que las bolsas más importantes, como son el DAX alemán, el español, el IBEX 35, em, también podríamos hablar de Lucas 100, tuvieron movimientos realmente pobres. En general, a pesar de que no vemos números rojos en toda la renta variable del mundo, hay mercados bastante eficientes como son el mercado europeo. Si exceptuamos el mercado de China y el de Hong Kong, en general los mercados tuvieron una semana bastante pobre en cuanto a sus rendimientos. Por supuesto, Estados Unidos es el que tiene una visión mayormente negativa. ¿Y por qué? Básicamente tuvimos unos datos bastante negativos en la inflación que, como vamos a ver ahorita, se están reflejando en una gran incertidumbre para los mercados. En cuanto a las materias primas, vimos un escenario bastante alcista. Vemos como la agricultura, todo lo que es la agricultura subió: el café, el algodón, el trigo, el cacao, todos con apreciaciones bastante positivas. Por supuesto, el café se llevó un positivismo exagerado esta semana en promedio, pero en general tuvimos un muy buen comportamiento. Para la energía tuvimos un comportamiento mixto. El Brent apreció 0,13, pero el WTI corrigió 0,29. Esto solamente nos refleja que pues hay un claro techo marcado para que avancen estos precios del petróleo cercano a los $85. Y pues aún así, aunque había un precio muy claro, una cuota alcista muy marcada, pues los mercados lo que han demostrado es que van a mantener los precios altos, y sobre todo con las expectativas de parte de la OPEP, que se mantienen fijas y no van a aumentar ningún tipo de oferta, por lo menos de su parte, ¿no? A pesar de las presiones de mercados como Estados Unidos y China para disminuir los altos precios del petróleo, porque para nadie es un secreto que una gran parte de la inflación real se está viendo en las materias primas. Los metales industriales tienen una fuerte apreciación esta semana. Aluminio crece 6%, níquel 3%, zinc 2%. En general, esto es bastante negativo para las construcciones y para cualquier tipo de industria que necesite de metales industriales, que están repuntando bastante fuerte. Metales preciosos, la plata se apreció bastante fuerte esta semana y el oro tuvo una recaída ligera en estos 2 últimos días, pero en general la apreciación es bastante fuerte, se superaron los niveles de 1800. em, y pues en general la perspectiva de los metales preciosos es bastante buena, dado el nivel inflacionario que ya les voy a presentar. En cuanto a las criptomonedas, vivimos un momento bastante interesante. Litecoin se aprecia 31,3% en solo una semana. Bitcoin crece un 9%, aunque lo vimos bastante débil estas últimas semanas. Stellar crece 3%. En general, movimientos muy buenos. Pero yo igual estaría vigilando, no a nivel macro, es decir, a nivel de semana, qué es lo que está pasando con las criptomonedas, sino a nivel diario, porque hemos tenido unas caídas bastante fuertes y el día de hoy no fue un día especialmente bueno para las Bitcoin. Si nos vamos al escenario del panorama macroeconómico, que es el que quiero realmente revisar, primero me gustaría comenzar con el área de Forex. Tuvimos un escenario bastante positivo para el dólar americano.
sobre todo por unas mayores presiones inflacionarias que hacen volcar a todos los mercados financieros y a todos los inversionistas hacia posiciones de inversión más seguras. Y no solamente lo vemos en el dólar americano, sino también en el yen japonés. Es natural ver esto. Pérdida en los mercados emergentes ante mayor incertidumbre. Es muy natural. El euro se comporta mixto, la libra esterlina mayoritariamente positivo, pero por ejemplo todo lo que son commodities, divisas commodities como el neozelandés o el canadiense, no tuvieron un escenario particularmente positivo. En general, los inversionistas estuvieron volcados hacia mayores coberturas en sus posiciones en dólar americano y por supuesto yen japonés, que actúan como activo refugio. Si nos vamos a los datos de esta semana, en lo particular, yo mencionaría que el- los datos de inflación fueron los que más se movieron esta semana. Por ejemplo, para España tuvimos una inflación que se ubica en máximos históricos, vean acá, aumentando desde el 4%. Para Alemania tenemos algo también igual de impactante, que crece hasta 4,4. Ni siquiera desde 2006 tenemos algo para compararlo. Y vamos a tener un escenario similar a Estados Unidos, en el cual la inflación solamente se va a poder comparar con cuotas inflacionarias que no teníamos desde la década, desde el siglo pasado. Entonces es realmente preocupante. Pero pues los bancos centrales siguen con su tema de que es transitorio y pues yo como analista ya no me creo ese cuento. En lo particular yo pensaría en que cada vez estamos más cerca de comenzar con un plan de, pues, de revertir esa inflación, básicamente aumentando las tasas de interés para cualquier banco. Si nos vamos a Estados Unidos, el sentimiento del consumidor de Michigan se ubicó en una cuota ultra mega negativa de 66,8, por debajo inclusive el peor momento de la pandemia. Es decir, porque ahora tenemos pandemia, pero ahora combina eso con una inflación extremadamente alta en Estados Unidos. Pues que tenemos un mercado y los consumidores que están bastante alejados de prever que la economía va a ser positiva. De igual manera, eso se refleja en las perspectivas de inflación a un año, que están en máximos históricos, pasan a 4,9. Es decir, la inflación a un año ya se piensa que va a estar y se va a mantener por encima del 5%, y aún así el Banco Central o la Fed piensa que la inflación es transitoria y que va a haber unos niveles de 2%, quién sabe cuándo. Em, Más medidas inflacionarias, la inflación general para la edad de Estados Unidos aumentó a 6,2, algo que no teníamos desde 1990. Y la inflación PPI, igualmente precios al productor, y no cae, pero se mantiene, y esto solamente pues pronostica mayores presiones inflacionarias a futuro. En general, el mercado está bastante tenso con el tema de la inflación. Vamos a cerrar el año con inflaciones históricas y ya es hora de que los bancos centrales comiencen a tomar medidas más allá de que sigan con su discurso de transitoriedad. Entonces, tomar medidas es básicamente comenzar a cerrar la brecha del tapering, como ya lo han hecho. Igualmente, hablar de tasas de interés va a ser el tema del otro año, sin duda. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan y que hayan tenido una semana muy, 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 muy rentable y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego y buenas tardes.